Solo firma aquí, Marisela. Es un trámite. Ni siquiera tienes que leerlo. Adrián deslizó el sobre el mantel de lino que yo había planchado esa misma tarde, entre el platón de pavo y la charola de romeritos, con la misma soltura con que uno pasa la sal. Tenía 34 años, un reloj nuevo que brillaba bajo la luz del comedor y una sonrisa que llevaba semanas ensayando para ese momento. Del otro lado de la mesa, mi esposo, Gonzalo, se sirvió más vino y no dijo nada. No me miró. Estudió el fondo de su copa como si ahí estuviera escrito lo que debía sentir. Alrededor, la familia entera hacía como que no pasaba nada. Su hija, Jimena, revisaba el celular. La esposa de Adrián, Paulina, sostenía a la bebé y sonreía con una dulzura fabricada. Doña Elvira, la madre de Gonzalo, 80 años y una lengua que nunca envejeció, dejó su tenedor sobre el plato con un tintineo deliberado, para que todos entendiéramos que ella presidía aquello. «Es lo mejor para todos», dijo Adrián. «Tú ya tienes tu edad, Marisela. La casa tiene que quedar ordenada para cuando... bueno, para el futuro. Nada más renuncias a lo que no te corresponde y ya. Todos en paz. Lo que no me corresponde. En la casa donde había vivido los últimos 11 años. La casa cuyos recibos yo revisaba, cuyas goteras yo mandaba arreglar, cuya cocina olía a mi comida en cada Navidad desde que me casé con su padre. Tenía 59 años y una vida entera aprendiendo a leer el silencio de los hombres poderosos. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía, incluso, lo que probablemente decía ese documento sin haberlo abierto. Pero hice algo que nadie en esa mesa esperaba. Sonreí, suave, como una señora mayor que no entiende del todo los papeles. Me acomodé los lentes y estiré la mano. «Claro, mijo», dije. «Pásame la pluma». Adrián casi no pudo ocultar el alivio. Paulina soltó el aire. Doña Elvira sonrió con esa satisfacción de quien ve un plan cumplirse. Gonzalo, por fin, levantó la vista, y en sus ojos vi algo parecido a la vergüenza, esa que se disfraza rápido de firmeza para poder seguir siendo cobardía. Tomé la pluma. La destapé sin prisa, y antes de que la punta tocara el papel, hice la única pregunta que arruinó su Nochebuena. «¿Me permites leerlo primero? Es que, ya ves, una nunca firma nada sin leer». Vieja costumbre del trabajo. Nadie en esa mesa sabía cuál había sido mi trabajo. Ni siquiera Gonzalo lo sabía completo. Y para entender por qué esa frase les congeló la sangre a algunos años después, cuando ya era tarde, tengo que llevarlos atrás, a la mujer que fui antes de aprender a hacerme invisible. Me llamo Marisela Ancona Rejón. Nací en Mérida, Yucatán, en una casa de la colonia Chuminópolis, donde mi madre vendía marquesitas en la puerta y mi padre trabajaba de mecanógrafo en un juzgado de lo civil. Crecí entre el olor del cochinita los domingos y el ruido de la máquina de escribir de mi papá, que llegaba de la oficina y seguía tecleando en la casa, porque decía que un hombre que sabe poner las palabras en orden nunca se muere de hambre. Yo lo veía escribir amparos ajenos por unos cuantos pesos, y algo en ese orden me hipnotizaba. A los 17 le dije que quería estudiar Derecho. Se le llenaron los ojos. Vendimos, entre los dos, muchas marquesitas para pagar la inscripción en la universidad. Me recibí a los 24. No fui de las que se casan pronto. Entré al Poder Judicial de la Federación como oficial administrativo, y de ahí, escalón por escalón, año por año, secretaria de acuerdos, secretaria de estudio y cuenta, hasta que a los 41 me nombraron jueza de distrito, jueza federal. En materia administrativa, primero en Campeche, luego en Mérida. 16 años dictando sentencias, leyendo expedientes de 2000 fojas, aprendiendo a oler la mentira en un contrato desde el otro lado del escritorio. Me casé una vez, joven, con un compañero de la facultad. Duró poco, no tuvimos hijos. Cuando él murió, de un infarto, a los 48 años, yo ya era jueza y ya me había acostumbrado a la soledad como quien se acostumbra a una casa grande, caminando siempre por los mismos 3/4. Me retiré a los 57. No por cansancio de la ley, sino por cansancio de todo lo demás.
Había visto demasiado, firmado demasiado, y quería por una vez una vida sencilla, sin escoltas, sin amenazas veladas en sobres anónimos, sin el peso de decidir sobre la libertad y el dinero de la gente. A Gonzalo lo conocí después del retiro, en la boda de una sobrina. Él era arquitecto, viudo, dueño de un despacho pequeño, pero respetado en Mérida, encantador de esa manera tranquila que tienen los hombres que ya no necesitan probar nada. Me hizo reír, me acompañó al mercado, me llevó a ver casonas antiguas del centro y me explicó, con verdadera pasión, cómo se restaura una fachada del siglo XIX. Nunca le conté con detalle a qué me había dedicado, no por esconderlo al principio, sino por costumbre. En mi antigua vida, decir «soy jueza federal» cambiaba el aire de cualquier habitación. La gente se ponía tensa, cuidadosa o interesada de más. Aprendí a decir, simplemente, «trabajé en el gobierno, ya me jubilé». Y cuando conocí a Gonzalo, esa respuesta cómoda ya era parte de mí. Le dije que había sido abogada del Poder Judicial. Él asintió, imaginó una oficinista de traje gris, y nunca preguntó más. Los hombres como Gonzalo rara vez preguntan más cuando la respuesta no los engrandece a ellos. Nos casamos cuando yo tenía 48 y él 52. Firmamos, a sugerencia mía, un régimen de separación de bienes. Se lo planteé con dulzura, como una formalidad de gente mayor que ya trae su propio patrimonio. Él aceptó sin darle importancia. Ese detalle, que a él le pareció un trámite aburrido, terminaría siendo una de las paredes maestras de todo lo que vino después. Pero eso ellos no lo sabían todavía, ni yo imaginaba que haría falta. La casa donde cenábamos esa Navidad era de Gonzalo, sí. Una casona del centro de Mérida que él había comprado en ruinas y restaurado con sus propias manos a lo largo de los años. Techos altos, pisos de pasta originales, un patio con una ceiba en medio. Yo llegué a esa casa como esposa, no como dueña, y nunca pretendí lo contrario. Pero hay algo que Adrián, en su prisa por quitarme de en medio, no calculó. Algo que ni siquiera Gonzalo recordaba con claridad, porque los hombres olvidan rápido las deudas que pagan otros. Cuando llevábamos 6 años de casados, el despacho de Gonzalo entró en una crisis. Una obra grande se le cayó, un cliente no le pagó, y de pronto se encontró debiendo una cantidad seria al banco, con la casa, su casa amada, la del centro, puesta como garantía hipotecaria. Estuvo a punto de perderla. Lo vi llorar una noche, en la cocina, con la cabeza entre las manos, diciendo que iba a perder lo único que había construido. Yo tenía mis ahorros. 16 años de sueldo de jueza federal, viviendo sola y sin lujos, dan para eso. Y tomé una decisión que en su momento me pareció simplemente lo que hace una esposa que ama. Pagué el saldo de la hipoteca, casi 1.800.000 pesos. Salvé la casa. Lo hice con una condición, una sola, y no por desconfianza de Gonzalo, sino por reflejo profesional, por esa manía mía de que las cosas queden escritas. Fuimos con un notario amigo. No cambiamos la propiedad. La casa siguió a nombre de Gonzalo. Pero constituimos sobre el inmueble un derecho a mi favor, un crédito garantizado con hipoteca, formalizado ante notario e inscrito en el registro público de la propiedad, por el monto que yo había aportado, más un derecho de habitación vitalicio sobre la casa a mi favor. En cristiano, aunque la casa fuera de Gonzalo, legalmente yo tenía derecho a vivir en ella hasta mi muerte, y él, o quien fuera después de él, me debía formalmente ese dinero, con la propia casa como respaldo. Gonzalo firmó agradecido, casi conmovido. «Eres el mejor negocio que hice en mi vida», bromeó esa tarde. Y después, como pasa con los favores grandes, lo fue olvidando. Se volvió una anécdota vieja, un papel guardado. La vida siguió, cómoda, y él empezó a hablar de mi casa con la misma naturalidad de siempre, sin recordar quién la había rescatado del banco. Yo nunca se lo eché en cara. Ese no es mi estilo. En 16 años de dictar sentencias, aprendí que el que anda presumiendo su poder es el que menos lo tiene. El poder de verdad es callado.
Espera. Se guarda en un cajón junto a la copia sellada del contrato, y no se saca hasta que hace falta. Y esa Navidad hizo falta. Debí ver las señales antes. Ahora, mirando hacia atrás, están tan claras que me da un poco de risa lo ciega que puede volverse una cuando quiere creer que tiene una familia. La primera señal fue Adrián. El hijo de Gonzalo nunca me quiso, y yo nunca me hice ilusiones al respecto. Cuando me casé con su padre, él tenía 23 años, y me trató desde el principio con esa cortesía helada de quien tolera a un intruso. Con los años, la cortesía se fue enfriando más. Yo lo achacaba al recuerdo de su madre, y lo respetaba. Pero en el último año, algo había cambiado. Adrián empezó a venir a la casa con más frecuencia, siempre con una carpeta bajo el brazo, siempre encerrándose con su padre en el despacho. Hablaban de ordenar el patrimonio, de planear el futuro, de cómo va a quedar todo. Cada vez que yo entraba a ofrecerles café, se quedaban callados. Ese silencio abrupto que yo conocía tan bien de las salas de audiencias, cuando un litigante deja de hablar porque entró alguien que no debía escuchar. La segunda señal fue el avalúo. Un martes, encontré sobre el escritorio de Gonzalo un documento de una avaluadora, un avalúo comercial reciente de la casa. 4,5 millones de pesos. Nadie manda evaluar una casa que no piensa mover. La tercera señal fue doña Elvira, mi suegra. Una tarde, tomando horchata en el patio, me dijo, mirando la ceiba con falsa nostalgia: «Esta casa siempre fue de la familia Marisela, de la familia Alcocer. Qué bueno que Adriancito se está encargando de que así siga». Familia Alcocer. El apellido de Gonzalo y de su hijo, no el mío. Lo dijo despacio, saboreándolo, para que yo entendiera que en su cabeza yo era, y siempre había sido, una visita larga. La cuarta señal fue la más triste, porque fue Gonzalo. Una noche le pregunté, así, sin peso, qué tanto se traía con Adrián en el despacho. Se puso rígido. «Cosas de hombres, del trabajo», dijo, y cambió de tema con torpeza. Mi esposo, que nunca me había mentido de manera tan evidente, me mintió mirándome a los ojos, y ahí, aunque no quise nombrarlo todavía, algo dentro de mí ya sabía. Empecé a poner atención de otro modo. No con dolor, todavía. Con oficio. Como cuando me llegaba un expediente que olía raro y yo sabía que debía leerlo 2 veces. Un domingo, mientras Gonzalo dormía la siesta, entré al despacho. No revolví nada, solo miré. En un cajón que él creía discreto encontré un borrador. Un documento a medio hacer, con anotaciones a mano en el margen, con la letra de Adrián. Se titulaba, con una frialdad que me heló, Convenio de renuncia de derechos y desocupación voluntaria. Lo leí de pie, sin tocarlo apenas, como se lee una prueba en un juicio. El texto me pedía a mí, Marisela Ancona Rejón, reconocer que no tengo ningún derecho real ni personal sobre el inmueble, renunciar a cualquier acción presente o futura y comprometerme a desocupar la propiedad en un plazo de 60 días en caso de disolución del vínculo matrimonial o de fallecimiento del propietario. Traducido del lenguaje de los abogados baratos al lenguaje del despojo, querían que yo firmara mi propia calle, que renunciara al crédito hipotecario que me debían, que renunciara a mi derecho de habitación vitalicio, que el día que Gonzalo faltara, yo saliera de esa casa con una maleta y sin un peso para que Adrián se quedara con todo, limpio. Lo más revelador estaba en una nota al margen, con la letra de Adrián. Confirmar que la vieja no sabe nada de leyes. Papá dice que ni lee lo que firma. La vieja no sabe nada de leyes. Me quedé mucho rato de pie en ese despacho, con la luz de la tarde entrando oblicua por la ventana, iluminando el polvo. No sentí rabia al principio. Sentí una tristeza vieja y honda, de esas que ya no hacen ruido, no por la casa, por Gonzalo, porque papá dice que ni lee lo que firma significaba que mi esposo no solo estaba enterado, estaba adentro, me había estudiado, le había dado a su hijo el arma diciéndole cuál era mi punto débil sin saber que se equivocaba de mujer por completo. Esa noche lloré, una sola vez
en el baño, con la regadera abierta para que el agua tapara el ruido. Lloré por los 11 años, por las Navidades, por el hombre que me llevaba al mercado y me explicaba las fachadas. Lloré por lo tonta que me había sentido creyendo que, después de toda una vida decidiendo sobre extraños, por fin tenía un lugar donde no me tocaba decidir nada, solo ser querida. Y cuando terminé de llorar, cerré la llave, me sequé la cara y volví a ser, en silencio, lo que había sido durante 16 años. Volví a ser la jueza. No saqué el documento del cajón. No confronté a nadie. Hacer eso habría sido el error de una aficionada. Lo que hice, al día siguiente, fue algo más callado y mucho más eficaz. Fui a ver a la única persona en Mérida en quien confiaba de mi antigua vida. Renata Chin. No, me equivoco al nombrarla con prisa. Se llamaba Aurora Chivalam, mi antigua secretaria de estudio y cuenta durante 8 años, hoy notaria pública con su propio despacho, y una de las mujeres más brillantes y discretas que conocí en el foro. Aurora me recibió con un abrazo largo. Le conté todo, sin dramatismo, como se le expone un caso a un colega. Ella escuchó, tomó notas, y cuando terminé, sonrió apenas. «Licenciada», me dijo, porque nunca dejó de decirme licenciada. «¿Usted sabe lo que tiene en las manos?» «Lo sé perfectamente», respondí. «Por eso vine contigo, para confirmarlo y para que quede blindado». Revisamos juntas mis papeles. La escritura del crédito garantizado con hipoteca, inscrita en el registro público. La escritura del derecho de habitación vitalicio a mi favor, inscrita también. El régimen de separación de bienes. Todo firmado por Gonzalo, todo ante notario, todo público, todo inatacable. Aurora sacó un certificado actualizado del registro público de la propiedad. Ahí estaban, negro sobre blanco, mis 2 derechos, vigentes, con folio, con sello, con fecha. «Este convenio que quieren que firme», dijo Aurora, tocando la copia que yo había transcrito de memoria, «no vale nada si usted no lo firma. Y aunque lo firmara, hay argumentos de sobra para anularlo, vicios del consentimiento, dolo. Pero usted no lo va a firmar. Usted va a hacer algo mejor». «¿Qué voy a hacer?», pregunté, aunque ya lo sabía. Quería oírlo de ella. «Los va a dejar cavar el hoyo», dijo Aurora, «y cuando estén adentro, les va a mostrar la escalera que no existe». Nos reímos las dos, bajito, como cuando trabajábamos hasta la medianoche cerrando una sentencia difícil. Preparé todo en las semanas siguientes con la paciencia de quien arma un expediente. Saqué copias certificadas de mis 2 escrituras y del certificado del registro. Le pedí a Aurora una carta, con su firma de notaria, explicando en términos llanos qué derechos tenía yo y qué pasaría legalmente si alguien pretendiera desconocerlos. Guardé todo en un folder azul, sencillo, sin nada escrito por fuera, y lo puse en mi bolsa. En la misma bolsa que llevaría a la cena de Navidad. Porque sí, ya para entonces sabía que sería en la cena. Adrián no iba a desperdiciar un público. Los hombres como él necesitan testigos para sentirse grandes. No les basta ganar, necesitan que los demás vean cómo el otro pierde. Doña Elvira estaría ahí. Jimena, Paulina, la bebé. Toda la familia Alcocer reunida para verme firmar mi salida con una sonrisa boba. Dejé que armaran su escenario. Yo solo llevé mi propio guión. Llegó la Nochebuena. Cociné todo el día como siempre. El pavo, los romeritos, el bacalao a la manera de mi madre. Puse la mesa con el mantel de lino. Me arreglé con calma. Y cuando ya estábamos todos sentados, entre risas y villancicos en la bocina, Adrián carraspeó, sacó su sobre y dijo la frase con la que empecé a contarles esto. «Solo firma aquí, Marisela. Es un trámite. Ni siquiera tienes que leerlo. Ya saben lo que hice. Tomé la pluma, pedí leerlo primero. Vieja costumbre del trabajo». Abrí el sobre despacio, saqué el convenio y lo leí en voz alta, entero, sin saltarme una coma, con la misma voz clara y pausada con la que durante 16 años leí sentencias en audiencia pública. Mientras leía, vi cómo las caras cambiaban. Adrián sonreía menos con cada párrafo.
Paulina dejó de mecer a la bebé. Doña Elvira frunció el ceño, sin entender por qué yo no reaccionaba como una víctima. Cuando terminé, dejé el papel sobre la mesa, lo alicé con la mano y miré a Adrián. Está muy bien redactado para lo que es, dije, aunque tiene un problema de fondo. ¿Me permites señalártelo? Antes de firmar, para que no vayas a cometer un error tú, que eres el que va a tener que defender esto algún día. Adrián soltó una risita nerviosa. Marisela, no te compliques. Es sencillo. Nada más Renuncio a mis derechos sobre el inmueble. Lo interrumpí con suavidad. Sí, lo leí. El problema es este, mijo. Para renunciar a un derecho, primero hay que tenerlo. Y este papel da por hecho que yo no tengo ninguno. Ahí está el error. El comedor se quedó en silencio. Hasta la bocina, que en ese momento cambió de canción, sonó de más. Gonzalo por fin habló. Marisela, la casa es mía, siempre ha sido mía. Tú lo sabes. Lo miré. A los ojos, sin rencor, con una pena que ya no era por mí, sino por él. La casa está a tu nombre, Gonzalo. Es verdad. Nunca he dicho lo contrario. Hice una pausa. ¿Te acuerdas del año en que casi la pierdes? Se puso pálido, nada más de oír la pregunta, porque él sí se acordaba, en el fondo, solo había dejado de mirarlo. Metí la mano en mi bolsa, sin apuro, y saqué el folder azul. Adrián se rió de nuevo, esta vez más fuerte, buscando a los demás con la mirada para reírse en grupo. ¿Ahora traes tus propios papelitos? Ay, Marisela, por favor. Traigo copias certificadas, dije. Los originales están en una notaría y una copia más en el Registro Público de la Propiedad de Yucatán, donde han estado inscritos los últimos 5 años. Puse el primer documento sobre la mesa, con calma, como Aurora me había enseñado que se hace, uno por uno. Esta es la escritura de un crédito que le hice a tu papá, Adrián, por 1.800.000 pesos, garantizado con hipoteca sobre esta casa, para que el banco no se la quitara. Está inscrita, vigente, con intereses. A la fecha, con lo acumulado, tu papá y su patrimonio me deben poco más de 2,5 millones de pesos. Puse el segundo documento. Y esta es la escritura de mi derecho de habitación vitalicio sobre este inmueble. También inscrita. Significa que tengo derecho, garantizado por la ley y por el registro, a vivir en esta casa hasta el día en que me muera. Le pase lo que le pase a tu papá. Pase lo que pase con el matrimonio. Esta casa no se puede vender, ni heredar, ni desocupar, sin respetar primero mi derecho a habitarla y sin pagarme antes lo que se me debe. Puse el tercer documento, el certificado del registro público, con su sello. Y esto lo confirma todo, por si alguien creyera que me lo estoy inventando. Adrián ya no se reía. Tenía el papel del certificado entre las manos y lo leía como quien busca desesperadamente un error de dedo, una coma mal puesta, cualquier cosa que le devolviera el suelo bajo los pies. Doña Elvira se había puesto muy derecha en su silla. Gonzalo miraba la mesa. Esto no puede ser, dijo Adrián. Tú no sabes de estas cosas. Tú fuiste secretaria en una oficina de gobierno. Y ahí, por fin, llegó el momento. No lo dije con soberbia. Lo dije como quien, después de años, deja en el suelo una maleta muy pesada. Fui jueza de distrito, Adrián, jueza federal, 16 años, materia administrativa, en Campeche y en Mérida. Me retiré hace 2. Hice una pausa. Escribí durante 16 años documentos como este que tú me trajiste, solo que los míos sí valían, porque yo sabía lo que firmaba y lo que hacía firmar a los demás. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios de esa mesa. No fue el silencio incómodo de una familia fingiendo. Fue el silencio de la gente que, de golpe, entiende que llevaba todo el tiempo jugando contra alguien que conocía las reglas mucho mejor que ellos. Doña Elvira fue la primera en hablar y su voz ya no tenía filo. Tenía miedo. ¿Una jueza? ¿Estuviste casada con mi hijo siendo... ¿Y nunca dijiste nada? Nunca hizo falta, respondí.
Nunca lo usé contra nadie de esta familia, ni una sola vez en 11 años. Hasta hoy, que ustedes decidieron que era buena idea intentar despojarme en la cena de Navidad con la bebé en la mesa. Miré a Adrián. Ya no había en mí ni pizca de la señora bobalicona que él había venido a ver firmar. Nota al margen de tu borrador, mijo. Confirmar que la vieja no sabe nada de leyes. Lo vi palidecer al comprender que yo había leído su letra. Confirmado. Sí sé. Lo que vino después no fue un estallido. Fue un derrumbe lento, como cuando se cae una casa mal cimentada. Primero una grieta, luego otra, luego el techo. Adrián intentó, todavía, sostenerse. Dijo que yo estaba amenazando a la familia, que iban a demandarme, que un abogado suyo iba a revisar la validez de esos papeles. Lo dejé hablar. Cuando terminó, le contesté sin levantar la voz. Adelante, que tu abogado los revise. Pero déjame ahorrarte el ridículo. Están perfectos, porque los hizo una notaria que fue mi secretaria de estudio y cuenta 8 años, y los revisé yo. Si me demandas, pierdes y pagas costas. Si intentas vender la casa a mis espaldas, la venta es nula, y además incurres en un delito. Y si tu papá falta algún día, lo dije con suavidad, mirando a Gonzalo, tú no heredas esta casa libre. La heredas con mi derecho de habitación encima y con una deuda de 2,5 millones a mi favor. Yo, mientras viva, me quedo aquí. Tú esperas. Como debe ser. Fue Gonzalo quien rompió, al final. No con gritos, con una frase que le salió rota. ¿Por qué no me dijiste nunca quién habías sido? Y esa pregunta, tan suya, tan de él, me dolió más que todo el convenio. Porque quería que me quisieras por lo que era contigo, Gonzalo, le dije, no por lo que había sido, y durante un tiempo creí que así era. El error fue mío. Por creer que un hombre que deja que su hijo intente robarle a su esposa en Navidad iba a saber querer a alguien de verdad. Me levanté de la mesa. Recogí mis documentos, uno por uno, y los guardé de nuevo en el folder azul. Dejé el convenio de Adrián sobre el mantel, sin firmar, con la pluma encima, cruzada, como se deja un caso cerrado. «Feliz Navidad», dije. «La cena está servida. Yo me voy a mi recámara. A mi recámara, en mi casa, donde tengo derecho a estar hasta que Dios diga». Y subí las escaleras despacio, sin correr, sintiendo 12 miradas en la espalda y por primera vez en meses, el cuerpo ligero. Las consecuencias no llegaron en una noche. La vida real no funciona así. Llegaron en los meses siguientes, ordenadas, como se acomodan las piezas cuando por fin se quita la mano que las detenía torcidas. Gonzalo intentó, las primeras semanas, hacer como si nada hubiera pasado. Me buscaba en los pasillos, me hablaba del clima, me ofrecía llevarme al mercado. Yo era cortés, pero algo se había apagado, y los dos lo sabíamos. No hubo gritos ni platos rotos. Hubo, sobre todo, silencio, y ese silencio decía la verdad más claramente que cualquier pelea. Un mes después, le pedí el divorcio. No por venganza, ya no me hacía falta ninguna. Se lo pedí porque una no puede seguir durmiendo junto a alguien que estuvo dispuesto a dejarla en la calle. Contraté a una abogada joven, buena, y le entregué un caso tan ordenado que ella me dijo, medio en broma, que parecía armado por un juez. Le sonreí y no le dije nada. El divorcio fue rápido, por la separación de bienes. Cada quien salió con lo suyo. Pero mis 2 derechos sobre la casa, el crédito y la habitación vitalicia, sobrevivieron intactos al divorcio, porque no dependían del matrimonio, sino de la ley y del registro. Ese fue siempre el punto que Adrián nunca entendió. Creyó que quitándome el título de esposa me quitaba todo, sin saber que mis derechos más fuertes nunca vinieron de ser la esposa de Gonzalo, sino de haber sido, un día, la mujer que salvó la casa y tuvo el cuidado de dejarlo por escrito. Elegí no ejecutar la hipoteca. Pude haberlo hecho. Pude haber cobrado mis 2,5 millones y dejar a Gonzalo apretado. No lo hice. Le mandé decir por medio de mi abogada que la deuda seguía viva y registrada, pero que yo no la cobraría mientras él estuviera vivo y me respetara mi derecho a vivir en la casa. Una tregua.
la última cortesía de una mujer que alguna vez lo quiso. Adrián dejó de venir. Doña Elvira, que durante 11 años me había tratado como a una visita, empezó, con la vejez y la soledad, a llamarme por teléfono. Al principio yo pensé que buscaba algo, pero no. Buscaba compañía. Una tarde me dijo, con una humildad que nunca le había oído: «Me equivoqué contigo, Marisela. Nunca conocí a una mujer como tú». No le contesté que yo había conocido a muchas como ella. Le dije que la horchata la esperaba el domingo, si quería venir. Vino. Y vino después muchos domingos, hasta que se murió, 2 años más tarde, tomándome de la mano. Gonzalo y yo, con el tiempo, encontramos una manera rara de convivir. Yo vivía en la planta alta, con mi entrada y mi cocineta, él en la de abajo. 2 viejos que se habían hecho daño y que compartían una ceiba en el patio. A veces, en las tardes, nos sentábamos los dos abajo del árbol, sin hablar mucho. Un día me dijo que Adrián lo había convencido, que él había sido un cobarde, que se arrepentía. Le creí a medias. No importaba ya. El perdón, aprendí, no siempre es para el otro. A veces es solo el permiso que una se da para dejar de cargar la piedra. Reabrí algo de mi vida vieja, también. Me buscaron de la universidad para dar unas clases de amparo, y acepté. 2 veces por semana me paraba frente a muchachos de 20 años a explicarles que el derecho, bien usado, no es un arma para aplastar, sino un escudo para no ser aplastado. Que aprendieran a leer lo que firman. Que una firma, les decía, puede ser una cadena o una llave, según cuánto sepas de lo que estás poniendo tu nombre. Y por las tardes, cuando el calor de Mérida aflojaba, me sentaba en el patio de mi casa, en el único sentido que de verdad importa, el del derecho a estar y a que nadie te saque. Con un vaso de horchata, bajo la ceiba, a ver caer la luz sobre los muros que había salvado del banco. Los mismos muros que un hombre y su hijo quisieron quitarme haciéndome firmar un papel en Navidad. He pensado mucho, desde entonces, en por qué sonreí aquella noche antes de tomar la pluma. Y creo que sonreí porque, después de toda una vida decidiendo sobre la vida de los demás, por fin me tocaba a mí, en mi propia mesa, el caso más importante de mi carrera. Y no lo gané por poderosa, ni por rica, ni por vengativa. Lo gané por lo mismo que me enseñó mi papá, tecleando amparos ajenos en la mesa de la cocina de Chuminópolis. Porque el que sabe poner las palabras en orden y tiene el cuidado de dejarlas por escrito, nunca se queda sin casa. Nos subestimaron porque me vieron vieja, callada y buena. Confundieron mi bondad con ignorancia y mi silencio con debilidad. Y ese, al final, fue su único error. Creyeron que una mujer que no presume su fuerza es una mujer que no la tiene. No fue la traición lo que más me marcó. A la traición, con los años, una aprende a sobrevivirla. Lo que me marcó fue descubrir que la dignidad no se pierde cuando te humillan. Se pierde solo el día que aceptas firmar en contra de ti misma. Y eso, gracias a mi padre, a mis 16 años en los juzgados y a un folder azul, yo no lo hice. Nunca lo hice. Si alguna vez alguien te puso un papel enfrente y te dijo, solo firma, ni lo leas, ojalá esta historia te acompañe. Cuéntame en los comentarios si a ti también te subestimaron alguna vez, y quédate para las próximas historias. Aquí seguimos contando las de las mujeres que aprendieron, a tiempo, a leer antes de firmar.